Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi cocina italiana. Hoy día vamos a hacer el prosciutto cotto, el jamón cocinado hecho a la italiana. Algo espectacular, da chuparse los dedos. Vamos a dividir el vídeo en diferentes pasajes porque cada pasaje de este vídeo tiene un proceso. Ok, empezamos con la preparación de la salmuera. Yo te voy a dar la medida por 1 litro de agua, ok. Después tú evalúa el tamaño del jamón que quieres hacer, del prosciutto, y ahí decide. La base son 1 litro de agua, ok, por cada litro de agua 100 gramos de sal y 30 gramos de azúcar. Estas son la base, ¿ok? Esta no se puede cambiar porque estas son la base. Después, si quieres hacer 3 litros de salmuera, porque tiene un jamón bastante grande como lo que tengo yo, serían 300 gramos de sal y 90 gramos de azúcar. Estas son la base. Después, ahí vamos a ver cuáles son otros ingredientes. Las especias, estas son muy particulares. Cada uno decide las especias que le quiere poner. Hay hoja de laurel, baja de enebro, un poquito de tomillo, nuez moscada, pimienta, ¿ok? Mira, a tu gusto, a tu paladar. Lo importante es que le ponga, que le haga una pequeña mezcla. Yo, esta que te estoy enseñando, son las que voy a utilizar yo, ¿ok? ¿Listo? Entonces, comenzamos la preparación, primera parte de la salmuera. Comenzamos entonces la preparación de la salmuera. Ahí te voy a revelar todo mi secreto para hacer el prosciutto cotto, o sea, el jamón cocinado espectacular. Poner el agua adentro de una olla, añadir la sal y el azúcar. Después, aquí tengo las especias, baja de enebro. Si no la encuentran, no la pongan, no pasa nada, ¿ok? Clavo de olor y granillo de pimiento, o sea, pimienta negra en grano. La vamos a aplastar bien, la vamos a moler. Luego le añadimos una media cucharita de nuez moscada, ¿ok? Un poquito de tomillo. El tomillo le da un toquecito súper increíble. Da chuparse los dedos, de verdad. No se pone mucha especia, ¿ok? Porque la especia no tiene que cubrir, tiene que valorar el producto, ¿ok? Esta es cebolla deshidratada. Es importante también la cebolla deshidratada porque le da un toquecito dulce. No se pone mucho, un poquito, pero sí se necesita, ¿ok? Mezclamos bien todas estas especias y también las añadimos al agua con el azúcar y la sal, ¿ok? Ahora añadimos también las 2 hojitas de laurel y los 2 dientes de ajo. Si tiene el ajo deshidratado, le pone una cucharita de ajo deshidratado y está súper que bien. Si tiene el ajo fresco, no pasa nada, no hay ningún tipo de problema. Lo pica, le deja también su cascarita, ¿ok? Y se pone ahí también adentro de la olla. Ahora vamos a poner la olla en el fuego, en el sartén, no en el sartén, en el fuego, ¿ok? Nella estufa. Y mezclar bien hasta que la sal y el azúcar sean bien derretidas. Después le ponemos la tapa y en el momento que empieza a hervir, lo dejamos cocinar por 10 minutos, ¿ok? Así que vamos a hacer una infusión espectacular. Cuando ya han pasado esos 10 minutos, se apaga el fuego y se deja que se enfríe totalmente. Luego vamos a cernir todo porque tenemos que eliminar las especias, el ajo que hemos puesto y mira el color que quedó, súper rico. Esta es una pierna entera, yo le saqué solo la parte baja de la pierna y esa es la pura pulpa, la parte gorda de la pierna, ¿ok? Es importante que se saca solo el hueso y que se deja también el cuero y su grasa, así como queda natural. Mira cómo es una pierna enterita de chancho. Ahora, con una jeringa gruesa, tenemos que ponerle las salmueras adentro de la carne, ¿ok?
se necesita una jeringa bastante gruesa, esta de los dibujos animados, porque se necesita ponerle bastante, o sea, toda la que se puede poner adentro, sí se la tenemos que poner. Digamos que cada 5 centímetros tenemos que ponerle una parte de jeringa. Una vez que ya está llena, o sea que se infló también, la ponemos adentro de un contenedor y la cubrimos con la parte que nos queda de la salmuera, ¿ok? La bajamos bien, cubrimos con película transparente y la vamos a guardar adentro de la refri por 12 horas. Cuando ya han pasado estas 12 horas, la sacamos de la salmuera, la lavamos bien y la vamos a poner adentro de una olla, ¿ok? Tiene que entrar totalmente adentro de una olla, ¿ok? No hay que tener espacio vacío, porque eso va a darle la forma del jamón, o sea, del prosciutto, ¿ok? Después cogemos una olla más grande, en la parte baja le ponemos un plato, después le ponemos encima la olla que contiene la pierna de chancho, ¿ok? Ahora la ponemos en el fuego y le vamos a añadir agua solo en la otra olla. O sea, vamos a hacer una cocción a baño María. Eso es el secreto, ¿ok? La cocción a baño María. La tenemos que cocinar a fuego muy bajo por 5 horas. Cuando ya han pasado estas 5 horas de cocción, le vamos a añadir el termómetro. Vamos a averiguar bien en diferentes puntos la temperatura interna de la carne, porque tiene que llegar a los 68 grados. Cuando llega a los 68 grados, apagar el fuego y dejarla adentro de la olla por 3-4 horas, o sea, hasta que se va a enfriar. Después la vamos a guardar adentro de la refri, solo la olla que contiene la pierna, por 24 horas. Y ahí el prosciutto cotto está listo. Y después de 24 horas adentro de la nevera, aquí está el prosciutto, el jamón, el tiburón. Mira qué lindo que es espectacular. Yo le corté un poquito para ponerle la tapa, para que dentro de la refri quede súper bien. Ahorita lo viramos para bien y lo dejamos salir y vamos a ver qué hemos obtenido. Aquí está el tiburón. ¡Wow! Mira, 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 mira. Ahorita lo limpiamos bien, le eliminamos toda esta colágeno, esta gelatina natural que tiene y ya lo vamos a cortar para ver qué resultados hemos obtenido. Y después de haberlo lavado bien y secado bien, vamos a ver qué hemos obtenido. ¡Wow! Mira, esto es el verdadero prosciutto cotto italiano. Mira, es espectacular. Ahorita voy a hacer alguna rabanajita para verlo cómo quedó por dentro. Espectacular. Maravilla delle maraviglia. Facciamo ancora una fettina fina. Guarda, 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 guarda. Che meraviglia, ragazzi. Che spettacolo! È talmente buono che anche la parte esterna della cotenne io me la mangio perché è deliziosa. Facciamo ancora più fino, facciamo la prova del 9. Eccolo qua. E voilà. Prosciutto cotto fatto in casa. Tanto io affetto e mangio. Affetto e mangio. Più entriamo dentro nel muscolo, più è bello, è normale. Ci siamo? Eccoci. E voilà, mis amigos, miran qué espectáculo.
Todavía, pero necesitas un tiempo de reposo más. Se pone en el vacío y se guarda en la refri. Pero yo como que quería cerrar ese video, entonces yo lo corté rápido, ¿ok? Bueno, pero si se deja reposar por 3-4 días más en el vacío adentro de la refri, todavía va a quedar mucho más sabroso, porque todos los aromas se van a unir. Vamos a probar un poquito, porque tengo demasiada hambre y después te voy a dar qué delicia. Nunca he comido un prosciutto cotto tan rico, tan delicioso, tan natural, de verdad, sin nada de químicos, sin nada, absolutamente nada. Algo increíble que tiene que hacer, tiene que replicar, porque le vas a dar agregado valor, o sea, valor agregado a una pierna de chancho en una manera increíble. A ver, ¿cómo se conserva? Se conserva en el vacío, adentro de la refri, hasta 6 meses sin ningún tipo de problema, ¿ok? O mejor, se puede conservar adentro de la barriga, porque cuando tú lo tienes, ahí te lo corta, te lo coma y está demasiado rico, demasiado delicioso. No tiene nada de químico, ¿ok? Entonces lo que ves es el color natural, verdadero, es un bloque único. Como puede ver, no está dañado, no se necesita nada particular. La única cosa es que te suscribas a mi canal, que compartes ese video con todos tus amigos y que le das un like, porque para mí es muy importante, que me ayudas a crecer en este canal, porque la situación es un poco complicada. Entonces quiero que me ayude de verdad compartiendo todos mis videos, ese en particular, lo quiero mucho, y a la próxima video receta. Besos y abrazos, chao.